Hola, muy buenas, bienvenidos nuevamente al programa Radio Origen, donde hoy traemos nuevamente a Juanma Cruz, que nos vas a hablar, Juanma, de la película Lucy. Eh, Cuando quieras, introdúcenos en la película, porque nos parece una película interesante, aunque ya seguramente muchos de los oyentes la habrán visto. Queremos verla desde tu punto de vista. Gracias, Juanma. Buenas, Julio, ¿qué tal? Aquí vamos a analizar una película francesa de acción, ciencia ficción, que se estrenó en el año 2014, dirigida por Luc Besson. Muy bien. En concreto, Juanma, ¿de qué va la trama de esta película? Si nos puede hacer un breve análisis. Sí, pues la trama va de una especie de sustancia, de droga, que, que se ha fabricado y que necesitan entregar en un maletín, supuestamente a una mafia asiática. Y bueno, tiene más miga esto. Si quieres lo vemos por partes, Julio. Muy bien, bueno, pues yo en concreto he visto esta película y la opinión que tengo de esta película, pues es que es una película que nos da algunas claves sobre el tema de la evolución humana. Si te parece bien, yo quisiera, por ejemplo, hacerte un breve análisis del que yo he hecho y unas preguntas y a ver cuáles son tus opiniones. Me parece perfecto, Julio. Bueno, mira, Juanma, la primera pregunta que te voy a hacer trata, por ejemplo, Morgan Freeman, que es el personaje eh, que hace de científico, que afirma en la película que los humanos solamente podemos usar el 10% del potencial de nuestro cerebro. ¿Qué piensas tú de esta teoría? ¿Piensas que es una teoría cierta? Pues pienso que es lo que más se aproxima a la certeza. Morgan Freeman, como tú has dicho, también dice, está en una conferencia hablando a unos estudiantes y también hace alusión al supuesto 20% que alcanza un delfín. Ajá, interesante. Que sería lo más cercano a nosotros, Él ¿no? dice, sí, él dice que el ser humano alcanza el 10% y que todo lo que está por debajo del ser humano, o sea, animales, plantas, está rondando entre el 3 y el 4%, incluso el 5%. Ah, muy bien, interesante. Bueno, entonces, como introducción a lo que es la temática que se va a desarrollar en toda la película, me parece que el personaje de Morgan Freeman es un personaje clave dentro de la película, Sí, ¿no? es clave, dice una frase muy bonita, ¿no? Yo la veo bonita. Dice, mientras está dando la conferencia, él dice, a los humanos parece que nos importa más tener que ser, Ah, tener que tener que ser. ser. Sí, 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 bueno, claro. Es bonita e impactante. Impactante, me impacta mucho. Bueno, Juanma, en concreto la trama se desarrolla cuando el personaje de Scarlett Johansson, que es la protagonista femenina de la película, parece ser que es obligado a aportar una nueva droga que llaman el CPH4 en el estómago y por lo visto tiene un accidente en su cautiverio y absorbe una sustancia haciendo que la capacidad cerebral o su capacidad cerebral aumente o llegue al 100%, ¿no? ¿Existe realmente esta droga, Juanma? Pues yo diría que no. O sea, no ha encontrado datos. Yo, Yo no he encontrado datos de que... Es que en la droga, la base que te da a entender la película sobre la droga es muy compleja y muy complicada y tampoco no es una teoría muy cierta. pero dijésemos que, por ejemplo, la base es sintética más que una droga o es de origen natural donde se hace alusión. Tiene un supuesto origen natural, pero la droga es una droga de diseño con Ajá, un color que es un color azul ajá. y viene como una especie de cristal o...
Bueno, parece ser, según la documentación, y perdonadme por mi mala pronunciación, que el CPH4 se refiere al Corticular Protein Hipotetical 4, que parece ser una droga que proviene eh, del tema de la matriz, ¿no? O de la mujer, o algo así, proviene de la mujer, ¿no? Sí, la película da a entender que esa sustancia, ¿no? El CPH4, solo es capaz de producirlo una mujer durante el periodo de embarazo Ah, interesante. para que el feto o el bebé vaya adquiriendo fortaleza sobre todo en los huesos y en el cerebro. Bien, yo he estado buscando en la red, Juanma, y lo único que he encontrado sobre esta droga es que la produce un gusano de seda. ¿Tú sabías este dato? Pues no, Julio, no lo sabía. Acabo de enterarme ahora mismo. Ahora Bueno, pues yo no he encontrado nada más respecto a esta droga. O sea, parece ser que la argumentación es un poco apócrifa. Dijésemos que apócrifo es algo que no es oficial. Lo que a mí me da la impresión es que en esta película lo que se intenta es hacer como una especie de alegoría o una alusión a la droga de diseño, al LSD o a otro tipo de drogas, como por ejemplo como la ayahuasca, que nos alteran el pensamiento o nos alteran la conciencia, y mediante ese camino parece ser que se llega a una conexión en concreto con la deidad o con Dios, con la fuente, o como lo llamemos. ¿Tú qué opinas? ¿Puede estar cercano a esto o no? hombre, yo desde el punto de vista cinéfilo, ¿no? Y de lo que aporta la película me parece demasiado fantasioso. Y no sé decirte claramente si algún tipo de sustancia es capaz de hacer con un humano lo que en la película se muestra, porque si eso fuese así sería a la vez que potente, sería peligroso, diríamos, no sé, es mi opinión. Bueno, como peligroso ya tenemos los efectos de la ayahuasca o el peyote, Sí, sí. que ya hablan algunos, incluso JJ Benítez en alguna descripción en sus libros, habla de que sin control, tomar este tipo de drogas naturales sin control, nos pueden incluso llegar a la locura, o hay, incluso se ha visto en ritos chamánicos que los chamanes llegan incluso a dar saltos de hasta 2 metros de altura o subirse a, a- a sitios altos como si fuesen animales o tomar Sí, aspecto felino. O sea, en concreto lo que te quiero decir, Juanma, es que aumentan sus capacidades físicas, pero mentales tengo yo mis dudas. hay una película por ahí que se llama Arma Joven, Sí, que mm, tiene o te da a entender que los efectos del peyote en cuestión lo utilizaban los indios, ¿no? sí, Las sí. tribus indias de Norteamérica, incluso las de Sudamérica. Y es un efecto bastante potente el que te da a entender en esa película, en Arma Joven. Bueno, bien, Juanma, vamos a pasar al siguiente análisis. Por ejemplo, yo, cuando hablamos de Lucy, no, tampoco Lucy no es un personaje, no estamos hablando del personaje de Scarlett Johansson, ¿no? Estamos hablando de un ancestro que tendría 3,2 millones de años, que fue descubierto en Etiopía en el año 1972. En concreto nos dicen que fue por el paleontólogo Donald C. Johansson, que no tiene nada que ver con Scarlett Johansson ni de familia. Y según el Instituto de Origen Humano de la Universidad de Arizona de los Estados Unidos, el nombre del fósil fue dado en honor a la canción, no te lo pierdas, Lucy en el cielo con diamantes, de los famosos Beatles. Pero, ¿viste? Lucy parece que nos ofrece una visión sobre cómo nuestros antepasados eran muy parecidos, y parece ser que Lucy es un enlace entre lo antiguo y lo moderno. ¿Qué piensas de la teoría que alude a que provenimos de esta raza homínida? Bueno, yo pienso que en el comienzo de la película, la primera imagen que te muestran es la de la de una célula, digamos, sale una y de esa salen dos y de esas dos sale otra. Sí, sí, lo que es Lo que es la partición del partición, óvulo fecundado, sí. exactamente.
Y pues luego sale Lucy, el homínido, y sale una serie de imágenes también en el transcurso de los comienzos de la película, como por ejemplo cuando la van a convencer a Scarlett Johansson para que trate con la mafia en lo que llevan dentro del maletín. También sale una imagen que me llama mucho la atención. Es la de un animal de presa mirando fijamente a su presa. Sí. Y es cuando aparece la mafia asiática Ajá. mirando a Lucy. Bien, mira, hay un mensaje oculto ahí, ¿no? Sí, yo encuentro que... Parece ser como que... Yo encuentro que lo más interesante de la película está en los primeros 5 o 10 minutos. Sí, sí, sí. Muy bien, Juanma. Bueno, pues aquí conforme al potencial del cerebro humano, parece ser que aumenta, ella va adquiriendo poder de controlar el espacio-tiempo, ¿no? Hace viajes a lugares inesperados, como por ejemplo Nueva York del siglo XIX, el universo en el momento de la creación, e incluso la época de los dinosaurios. Esto sería un paseo por el calendario cósmico de Carl Sagan. No sé si ha oído hablar de Carl Sagan, el famoso creador de la serie Cosmos, que te recomiendo que la veas tú y en concreto pues los oyentes también, porque es una saga bastante interesante donde habla de los orígenes del universo y de varias teorías. En concreto en este modelo, Carl Sagan nos habla de que cada mes tiene aproximadamente 1,1 millones de años, y teniendo en cuenta que el Big Bang tuvo lugar la medianoche del 1 de enero y más tarde el sistema solar se creó el 9 de septiembre, veríamos que Lucy, este ancestro, solo surgió alrededor de las 22:30 del día 31 de diciembre. O sea que, en realidad, nosotros somos relativamente modernísimos, comparándonos con lo que es la creación o lo que es el universo. Esta etapa de la película intentaría, parece ser, reducir 13 millones de años, hay varios datos, en apenas uno, intentando el autor resumir y explicar más sencillamente el proceso evolutivo humano. Entonces, Juanma, mi pregunta sería, ¿te resulta creíble esta hipótesis y la manera de explicar nuestra evolución en esta película? Me resulta creíble, pero me resulta demasiado rápida, como te la expone aquí Luc Besson. Yo creo que el kit de la cuestión no está del homínido a lo que somos ahora. Algo tuvo que intervenir ahí, una manipulación, ¿no? Sí, ya sea extradimensional o... Pero ¿tú crees que, por ejemplo, esta alusión a las drogas puede darnos, o pueden en esta película estar dando una clave que precisamente son las drogas las que nos han hecho evolucionar? Pues no lo sé, eso no lo sé. Aquí seguramente se echará la mano a la cabeza con el comentario que estamos haciendo, pero... no lo sé, pero yo creo que las drogas forman parte del hábitat en el que vivimos. Ahora, que las manipulemos para potenciar o para disminuir su efecto, eso ya es un tema científico en el que ya se me escapa. Sí, no vamos a entrar en eso tampoco. Nosotros vamos a hacer un análisis medio filosófico, no científico. Yo creo que están ahí y están ahí como está el jazmín, ¿no? Sí, digamos. Sí. Los olores, las sensaciones. De hecho, el organismo por sí mismo genera drogas. Y a veces la adrenalina pues, puede ser incluso más peligrosa que esta que nos están presentando en la película. Y la endorfina. Efectivamente, la endorfina. La famosa hormona de la felicidad. Efectivamente. Bueno, Juanma, parece ser que el director francés Luc Besson ha continuado con algunas mujeres y ha presentado en películas y ha tenido experiencias con mujeres fuertes y rudas en el cine. Por ejemplo, la película Nikita de 1990, que es suya, El quinto elemento también en 1997, que también forma parte de su filmografía. En este caso, Lucy también no aparece como una heroína. ¿Crees que el autor nos quiere ensalzar, Juanma, el poder femenino en esta película? Yo creo que lo que quiere dar a entender es que la mujer en el tema psicotrópico está ya dentro
de estas manos negras, ¿no? Es como si dijéramos, mm, queremos controlar a la mujer también con esto, con este tipo de sustancias. Es como exponerlo. Lo digo porque esta película es la tercera con más presupuesto, o sea, con más presupuesto y más recaudación, que está basada en la historia de una mujer o protagonizada por una mujer. Ah, bien, te lo has currado ahí, te lo has currado. Es muy interesante. Yo, personalmente, Juanma, pienso que la figura de la mujer en el cine, de hecho, bueno, si nos introducimos en las técnicas MK Ultra, efecto monarca y etcétera, son muy interesantes. Lo que sí, para concluir este punto, lo que sí me gustaría es que los oyentes viesen que no es que esto sea ni un ensalzamiento ni un ataque a la mujer, simplemente que la figura de la mujer o la figura femenina parece ser que es más predispuesta para el tema del control mental o el control de la droga. Por lo menos, al menos eso es lo que yo veo. Bueno, pues entonces ahora daremos paso al siguiente punto. Bueno, Juanma, me señalas que hay un punto que se te había pasado y querías introducir sobre el tema de la estadística de las películas sobre el tema de la mujer, ¿no? Sí, los apuntes que tengo da a entender que es la tercera película más taquillera centrada en una mujer, solo por detrás de Wanted y de Lara Croft, protagonizada por Angelina Jolie. Ah, muy interesante. Y también volviendo al tema que has tocado antes, de que la mujer está más predispuesta, yo no opino eso. Yo creo que la mujer es la menos predispuesta y es la que la película te da a entender que es la que queda por manipular o por convencer. Yo lo veo así. Bien, bien, no, si yo no pretendía decir eso, yo lo que pretendía decir es que según los estudios de control mental de MK y de el tema de efecto monarca y lo que trabaja la industria respecto a la programación mental, parece ser que las artistas o las cantantes o cierto tipo de personajes en su condición femenina, por su aguante del dolor, por su condición de madre, por su condición de poder dar a luz o traer al mundo a hijos, pues aguantan el dolor y son más predispuestas a un cierto tipo de técnica de dolor y etcétera. En concreto, por supuesto, estoy de acuerdo contigo de que la mujer es para este tipo de trama el enemigo a batir y, por supuesto, en esta película parece ser que lo que se ensalza o lo que se pretende ensalzar es como una especie de revelación o resurgimiento del poder, de un poder femenino, porque al final, en la fase final de la película, el retorno a la fuente, el retorno al principio, lo consigue ella mediante este tipo de experiencias. Eso merecería la pena aclararlo. Bueno, Juanma, ¿tienes algo más que añadir o pasamos siquiera al siguiente punto? Pues no, solo datos curiosos. Por ejemplo, fue un éxito de taquilla, recaudó más de 450 millones de dólares frente a un presupuesto de solo de 40 millones de dólares. Sí, sí. Se rodó en Taipei, París y Nueva York. Lo de París llama la atención, porque, bueno, todos sabemos, y los que andan en el mundo conspiranoico, que París en realidad significa para Isis. Isis es una deidad femenina. Buscamos conexiones y esto puede ser que esté rodado en París, la verdad que también puede ser una de las claves. Bueno, en referencia a Luc Besson, este director de origen francés, ¿no, Juanma? Parece ser que se ha rodeado de un Dream Team o un equipo de ensueño en la película, porque cuenta con el trabajo del supervisor de los efectos visuales Nicolas Bock, que tiene un Oscar por la película Allá de los Sueños, de 1998. También se rodea de Shannon J. Mills, que se ha encargado del sonido de los efectos, con experiencia en películas como Iron Man y el Capitán América, y aparte también Thor. Y también para acompañar los créditos cuenta con una canción que se llama Hermana Ruth, compuesta para el film por el músico Damon Albarn. Quiere decir que efectivamente
el interés era llegar al máximo público y llegar a una audiencia. Entonces, Juanma, ¿qué piensas? ¿Piensas que el éxito de esta película ha debido a algún pacto de éxito con el mundo de la industria? Yo pensaría que sí. Porque es la típica película de hora y media que está llena de acción, con unos efectos bastante buenos. Ya has nombrado tú a los autores de esos efectos especiales. Y es una película comercial, ¿eh? Pero es una película que va enfocada a la mujer y me llama la atención. Sí, a lo que hemos hablado Lo que antes, hemos ¿no? hablado antes, sí. Al poder femenino, ¿no? Al resurgimiento o esa gran cuenta pendiente, ¿no? Que parece ser que el mundo masculino tenemos con el femenino, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Juanma. Por ejemplo, ¿has detectado algún mensaje entrevelado que no hayamos visto que merezca la pena comentar? Ya para concluir. Pues ya yéndonos al final de la película, ella vuelve a encontrarse con Lucy, la homínida, Ah, y claro, todos los científicos que están al tanto de la situación de la Lucy y Scarlett Johansson, pues lo que intentan es que toda la información que ha sido ella capaz de desarrollar utilizando esa droga forzosamente y alcanzar el 100%, pues que se las deje al humano que se queda en la Tierra, porque Lucy va a petrificarse o a quedarse inmóvil. Y nos muestra que le da un pendrive, ¿no? Que ahí contiene toda la información que Lucy ha podido recopilar en su mente. dijésemos que la información de nuestros orígenes, ¿no? Sí, de nuestros orígenes. origen. Claro, porque ella cuando la película va por la mitad, pues ya va alcanzando el 60%, ya no siente ni padece, se robotiza, adquiere poderes de superhéroe y cuando ya alcanza el 100% es cuando ya ella vuelve otra vez al origen de la supuesta creación del homínido Lucy, digamos. Sí, que son como las teorías estas que dicen que una vez que se retorna a la fuente, en realidad viene la calma, ¿no? Ya no se necesita No se necesita inteligencia ni nada más. nada más. Bueno, Juanma, pues entonces para despedirnos y para terminar, esto ha dado más desarrollo del que pensábamos. Nuevamente tenemos un vídeo de casi más de 20 minutos. Pero bueno, esto lo hacemos a capela y se desarrolla así. Y una película que parecía que no tenía interés, pues interés analítico en muchos minutos, pues se ha vuelto a hacer larga. Agradecerte nuevamente, Juanma, y por supuesto contamos contigo para la próxima análisis de la película. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Un saludo a todos los oyentes. Muy bien, pues igualmente gracias a la audiencia y esperemos que difundáis este tipo de programas porque están hechos con el corazón y para llegar lo máximo posible y como decimos nosotros, es nuestra obligación difundir y divulgar. Gracias y hasta el próximo programa. Gracias, hasta luego.